Analista internacional, periodista radicado en Nueva York. Muy buenos días, Robert, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Nuevamente se dan disturbios a pocos días de las elecciones presidenciales. ¿Qué efecto puede tener esto en todo este proceso que se está viviendo ahora en Estados Unidos? Vamos a comenzar por allí. Bueno, todo indica que puede que tenga un efecto para impulsar a los republicanos, pero realmente no sé qué tanto efecto pueda tener en el grueso de la población. Hay más de 75,5 millones de votos que ya han sido, digamos, escrutados de cierta manera. Ya 75,5 millones de personas han ejercido su ejercicio al voto. Muchos de ellos, por lo menos, se considera que son demócratas y este grupo está más abierto a la posibilidad de hacer cambios en las, digamos, hacer reformas policiales, mientras que los republicanos se muestran un poco más renuentes a ese tipo de cambios y se espera que sean los republicanos los que salgan en masa a votar el 3 de noviembre. Realmente es un cuento de dos Estados Unidos. El Estados Unidos que pinta Donald Trump, donde va a haber una anarquía si sube al poder Joe Biden, donde se dice que las mujeres en los suburbios van a estar inseguras, mientras que el vicepresidente Joe Biden hace un llamado a la unidad. Así que yo creo que ese tipo de incidentes podría incitar aún más a los republicanos a salir a votar el día de las elecciones, pero como vos lo menciono, ya son 75,5 millones de personas que han ejercido su voto y como ya lo escuchamos en el reporte, pues no es la primera vez que ocurre ese tipo de incidentes, que también ha sido un detonante para que muchos afroamericanos y otras personas eh, aliadas en la justicia racial, pues que hayan salido ellos para ejercer su voto precisamente a raíz de todo lo que hemos visto, pero no sé qué tanta incidencia puede tener en el total de la población aquí en Estados Unidos. Ahora, justamente el manejo de la situación. Se da este nuevo hecho, uno más, como usted está diciendo en este momento. Y ayer, por ejemplo, el presidente Donald Trump criticó el hecho, lo rechazó, pero dijo, volvió a hacer un llamado a ese lema que ha venido impulsando desde hace mucho tiempo, ley y orden, y cargó de alguna manera contra los alcaldes, diciendo que tienen que impedir estas situaciones de violencia, tienen que detenerlos. Ese discurso, ¿cómo es recibido? Pues no ha recibido bien, indudablemente. No está recibido bien. Eh, digamos, a mediados de este año, aproximadamente en mayo, cuando ocurrió el incidente con George Floyd y se generaron estas protestas masivas alrededor del país, él dijo una frase que no cala bien por su contenido racial, que es cuando los motines comienzan, los disparos comienzan. Esto es un lema que viene desde los años 60, cuando habían reyertas y la respuesta precisamente a los ataques eran con más fuerza policial. Y esto tiene un tono que no viene muy bien y que no cala muy bien entre los afroamericanos. Y es por eso que, de cierta manera, el presidente Donald Trump ha tenido digamos, una imagen desfavorecida dentro de ese grupo. Sin mencionar otros eventos, como ustedes recordarán, el día que atravesó ese parque desde la Casa Blanca a una iglesia en Washington para tomarse una foto con una Biblia en la mano, mientras que alrededor de él las fuerzas del poder, o por lo menos las fuerzas oficiales, lanzaban gases lacrimógenos y otros artefactos contra los manifestantes. Entonces, obviamente, esas imágenes que quedaron grabadas en la mente de muchas personas fue también un detonante para que la gente votara en contra, en mi opinión, o tuviera una imagen desfavorable de Donald Trump. Y él sigue utilizando ese tipo de comentarios y sigue utilizando esa misma retórica que no cala bien dentro de un sector de la población, porque lo que él busca y lo que ha venido haciendo en estos días es precisamente generar esa división entre dos partes del país. Una, donde están haciendo un llamado para que se haga una reforma policial. Algunos incluso piden que se desfinancie la policía. Pero en el caso de Donald Trump, lo que dice es que, digamos, hay una parte del país que va a sufrir, digamos, desigualdad, y que los suburbios o las afueras de las ciudades van a sufrir los embates de la violencia, generando esta división racial, y eso no cala muy bien. Así que por eso vuelvo a mencionar, son dos tipos de Estados Unidos que
quiere pintar el presidente Donald Trump y que lo ha venido haciendo incluso más aún desde la convención republicana el mes de agosto. ¿Será que el discurso es a contener justamente esas protestas bajo ese lema ley y orden? Pero ¿qué pasa con el problema, el origen del problema, que es justamente esos ataques, esos disparos letales a personas que están en suburbios? Lo decía un manifestante, lo escuchábamos hace rato, decía, esto no ocurriría en otros suburbios menos violentos que esto, es como que llegan, disparan, es la solución. ¿Qué se busca allí? ¿Qué pasa allí, Robert? Pues es que el problema digamos, del exceso de fuerza policial o de la fuerza o de las fuerzas de la ley en Estados Unidos no es un tema nuevo. Es que esto viene incluso desde antes de que Estados Unidos se fundara como república. Desde el momento en que llegaron los africanos aquí a Estados Unidos en cadenas, en Virginia, así como se dice, en los años 1600, pues realmente desde ese momento este grupo racial en Estados Unidos ha sufrido un exceso de fuerza policial y donde también han sufrido exceso, digamos, un racismo rampante y donde sus comunidades se han visto desfavorecidas y esto ha venido a lo largo de los siglos. Entonces no es la primera vez que este tipo de situaciones ocurre y precisamente es lo que vemos, una conexión entre la pobreza y los altos índices de criminalidad porque no se está haciendo no se está haciendo el deber de crear una comunidad o de por lo menos tener un aporte comunitario en estos grupos y lo que hemos visto es que la segregación racial también ha contribuido mucho a este tipo de problemas, sin contar la falta de preparación de la policía para enfrentar esa situación. Por ejemplo, esto que ocurrió en Filadelfia es un ejemplo de que la policía no está entrenada para manejar situaciones en donde hay un asaltante, por ponerlo a decir, o por lo menos una persona, en este caso, que tiene problemas mentales. Y esto ha ocurrido, esta no es la primera vez que ocurre, esto ocurrió incluso hace poco en Nueva York, también en la ciudad de Rochester, donde una persona llamó al número de emergencias y en vez de llegar una ambulancia, fue la policía. Y la policía no tiene esa destreza para, digamos, calmar los ánimos y evitar una tragedia como esta. Y eso también habla de las reformas policiales que se requieren a nivel nacional, porque vuelvo e insisto, la policía no está preparada para estos incidentes. Hay algunas ciudades en Estados Unidos que están tratando de utilizar un híbrido, si se quiere decir, en donde está la fuerza policial y trabajadores sociales que pueden llegar a mitigar un momento tenso como lo que ocurrió en Filadelfia. A eso es que se refieren muchas personas cuando hacen estas protestas, en que es necesario hacer una reforma policial y evitar ese tipo de incidentes que desencadenan no solamente en una tragedia familiar, sino que precisamente desencadena esta serie de protestas que hemos visto en muchas ciudades del país. Del millón. Usted mismo está diciendo que desde 1600 se ven estos casos de violencia racial en el país y es urgente esta reforma policial, preparar a la policía para atender este tipo de casos. ¿Por qué no se ha hecho a lo largo de todos estos años? No estamos hablando solamente de este gobierno de Donald Trump. Ahora se conocen más porque hay un ciudadano que está grabando el evento, se viraliza el video y se masifica, se conoce. Pero ¿por qué no se ha hecho esta reforma policial desde hace tantos años, tantos gobiernos que han pasado por Estados Unidos y este hecho se repite? Bueno, simplemente porque aquí hay un tema de racismo en este país que lamentablemente Estados Unidos se niega a reconocer. Estados Unidos es un país que tristemente no quiere mirarse al espejo y entender la importancia de hacer ese tipo de reformas y por eso surgen movimientos como Black Lives Matter, que lo que está buscando es precisamente que se respete la dignidad y que haya igualdad de condiciones para los afroamericanos, pero obviamente existen personas como Donald Trump y antes de él, como usted lo acaba de mencionar, personas que en vez de sentarse a la mesa y analizar el problema racial en Estados Unidos, quieren atacar fuego con más fuego. Y lo que se ha demostrado es que cuando hay protestas pacíficas como las que vimos, por ejemplo, en marzo, la presencia policial
hace que ese momento sea aún más tenso y se genere violencia. Obviamente hay personas dentro de esas protestas que no buscan precisamente un llamado a una justicia más justa, valga la redundancia, una justicia racial, equitativa, ecuánime, y lo que han hecho alrededor del país es saqueos y destrozos, lo cual también desvía la atención de lo que debe ser. Es decir, en las protestas que hemos visto, estas manifestaciones de violencia es lo que ha llamado la atención y no una reforma policial, que es lo que tanto se necesita alrededor del país. Es decir, ahora, cabe recordar que sí hay en el papel propuestas para cambios policiales en algunas ciudades. Lo que pasa es que no se ha implementado o no ha habido la voluntad de implementarlos y no se ha hecho lo suficiente para hacer más aportes o más ingresos o más inversiones en la parte comunitaria, que yo creo que eso es lo más importante. Entonces, obviamente, simplemente es un desinterés por atender las necesidades de esa comunidad, porque hay otros factores, como ustedes, como lo acabamos de mencionar en el reporte, es una comunidad que a lo largo de los años lastimosamente no ha alcanzado el máximo potencial. Sus comunidades, hay un fenómeno, por ejemplo, en Estados Unidos que se llama el redlining, que son barrios en donde viven afroamericanos y latinos y otros grupos donde sus propiedades tienen un valor inferior al de los blancos americanos. Entonces, ese es un ejemplo de los muchos ejemplos de discriminación racial que existe en Estados Unidos y donde no ha habido las reformas necesarias porque lamentablemente no ha habido un interés y porque el racismo sigue siendo un tema de suma relevancia en este país y obviamente esto lo vemos en la figura de Donald Trump, que sigue utilizando frases como la de la ley y el orden y que si el motín empieza, los disparos comienzan y obviamente ese tipo de posturas pues no ayudan a mitigar estos problemas y lamentablemente lo que vamos a ver es otras manifestaciones de violencia por parte de la policía en el futuro porque las reformas no se han hecho de manera pronta. Así es. Bueno, le agradecemos muchísimo,